Bueno, vamos a continuar con la información. Nos encontramos en nuestros estudios con la congresista de Peronos por el Cambio, Ana María Choquehuanca. Ella es coordinadora del grupo encargado de elaborar políticas contra la corrupción en el sector público, que ya vamos a ver por dónde van estas propuestas, pero de saque lo que tenemos es lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció el domingo, entre otras medidas. Diría la más importante y novedosa es el decreto de urgencia 03-2017, que en buena medida impide durante un periodo puntual, me parece un año, que empresas que sean investigadas por actos de corrupción, en este caso hoy la República dice de las cuales 33 dice que tienen condena o buscan delación premiada, ¿no? Tienen participación en el Perú, 33 empresas brasileñas que tienen participación en el Perú en este caso. No puedan vender sus activos, o mejor dicho, si venden estos activos, el dinero se quede en un fideicomiso que garantice, en un fondo, que garantice que cumplan con todas sus obligaciones con el Estado en términos de reparación civil, ¿no? Y paguen las multas que tienen que pagar y que no vendan estos activos y se lleven pues ese dinero. Eso es, congresista, creo yo, lo más importante, lo fundamental de lo que el presidente ha anunciado en lo inmediato, ¿no? En lo que se refiere a políticas anticorrupción. ¿Cómo va a ser recibido, cree usted, esto por el mercado? Es decir, porque uno también se pone a pensar las empresas que puedan comprarlo. Conversábamos con el alcalde Luis Castañeda, que él decía, bueno, yo no tuve nada que ver en la venta previa de Rutas de Lima porque en ese momento no había un decreto de urgencia como este, ¿no? Brookfield tiene ya la mayoría de esas acciones. En Rutas de Lima, Odebrecht se ha quedado con el 25%. Pero ¿cómo tomará el mercado, digamos, que esta plata, que este dinero de las compras se vaya, por ejemplo, a un fideicomiso? ¿Es complicado? ¿Puede resistirse los potenciales compradores a embarcarse en inversiones que parecen no están totalmente saneadas? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que ahí hay que ver dos aspectos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, si hablamos de las inversiones netas, o sea, las inversiones a partir de ahora, hay que separar dos cosas. Una, para mí, las inversiones que se realicen a partir de ahora saben ya cuáles son las reglas de juego en el Perú. Nosotros no podemos estar pensando que un inversionista puede venir y bueno, porque ya no existe esta figura corrupta en el país, entonces yo no voy a invertir en el Perú porque ahí no me conviene, las reglas son otras. No. Yo pienso que en ese caso, por ejemplo, es más, hay inversionistas a nivel mundial que sí van a hacer inversiones en el Perú porque quieren estar lejos de la corrupción. En el otro ámbito son las empresas que ya están. Y creo que el delito se paga. O sea, si yo estoy metido en temas de corrupción, entonces las consecuencias en algún momento tenían que ser estas, ¿no? Ahora, Conturhuasi, por ejemplo, está pidiendo que se incluya la cláusula anticorrupción en el caso de Chinchero. Es un buen gesto. Es un buen gesto y esperamos que los gestos de parte de ellos continúen también. Ahí hemos tenido un problema bastante, en verdad, casi un conflicto con el tema de la adenda, pero bueno, el gesto se aprecia, ¿no? Ahora, el Perú no tiene... A mí ese es un tema que me parece clave y yo creo que se discute poco, porque la reacción o la indignación natural, ¿no?, ciudadana, te dice que se larguen, ¿no?, que estos corruptos, porque realmente el alcance de la corrupción de Odebrecht, uno se queda con la boca abierta, ¿no?, de cómo hiciste, en fin, con la responsabilidad que le compete a los políticos y a quien le toque que se vaya a la cárcel, ¿no?, como corresponde. Pero la responsabilidad empresarial no puede ser disminuida, ¿no? En este caso afecta 15, 20 años de gestión pública en el Perú. Pero por otro lado, el Perú no tiene legislación sobre leniencia, no tiene crímenes corporativos incorporados a su legislación. Eso también hace más complicada la situación. Odebrecht en todos los países, uno se puede jalar los pelos, gritar mucho, decir lo que sea, pero Odebrecht en todos los países ha firmado acuerdos de leniencia. ¿Qué quiere decir esto? Pagan en algunos casos miles de millones de dólares, pero sobreviven, siguen operando. En ningún país se le ha expulsado como tal. El único antecedente que yo he encontrado de expulsión previa fue de Ecuador, que de ahí la empresa regresó. Entonces acá se está diciendo, lárguense, váyanse. Pero al final todo queda un poco en un tema que puede tener el riesgo de ser rimbombante y no tener un correlato de un lado en la legislación y de otro lado tener un impacto para la economía. ¿Cree usted que las modificaciones legislativas, y se lo pregunto porque como usted es coordinadora de este grupo y es congresista,
debería llegar también a incorporar figuras como esta de crímenes corporativos, de leniencia, en la cual nos hemos quedado. Recordemos que antes los gremios no han estado de acuerdo que se incluyan a las empresas como penalmente responsables. Hay toda una discusión ahí que hay que ver con bastante detenimiento. Nosotros estuvimos considerando, y creo que es propio, ¿no?, considerar el tema de la corrupción en el que da como en el que recibe. Ahora, el que da, ¿quién es? Son las empresas. Y el que recibe también. O sea, nosotros aquí tenemos una figura de un solo lado. Tiene que ser de ambos lados. Aquí, por ejemplo, si vemos, ya hemos avanzado algo, porque no teníamos nada. Usted ha visto, estábamos completamente desprotegidos de un auto de corrupción tan grande, pero ya hemos avanzado. El gobierno está haciendo verdaderos esfuerzos por avanzar, pero si ya estamos en esto, yo creo que sí, debemos tratar de aplicar todo lo que sea bueno para evitar la corrupción al 100%. Es caiga quien caiga, es la corrupción, no va, y eso es definitivo. Esa es la decisión de gobierno, la política de gobierno que queremos seguir. Ahora, en cuanto a todo lo que ha significado esto, imagínense, o sea, lo vemos nosotros desde el punto de vista de que la empresa ya no opere de esto. Esto ha tenido un costo social. Por supuesto. Estamos viendo... Estás hablando de 10.000 trabajadores. Qué cantidad, y no solo 10.000. Y de una influencia en la economía que es bastante... Claro, entonces, claro. Una cosa es el castigo merecido, otra cosa es que se vaya a la cárcel quien se tiene que ir a la cárcel, incluyendo potencialmente pues ejecutivos, ¿no? Y demás. Todos, el que haya cometido el acto. Pero otra cosa es pues llegar a ese punto de lárguense, desaparezcan, claro. Digo yo. Un político que caiga en actos de corrupción, su partido político no desaparece como tal. No digo que la comparación sea exacta, pero lo que voy es que nuestras armas jurídicas no parecen ser completas para enfrentar una situación como esta, sin afectar otra vez a la economía, sin afectar a los ciudadanos. ¿Qué requiere esto? Requiere un trabajo conjunto. Es lo que siempre nosotros estamos pidiendo, y el presidente lo dijo en su mensaje el día domingo. Tiene que ser un trabajo conjunto en cuanto a la participación, pero así la participación decidida del Ejecutivo, que la tiene, del Legislativo, que la tiene que tener, del Poder Judicial y de los peruanos, nosotros. ¿Qué le toca al Legislativo, ya que usted coordina este grupo? ¿Cuáles son las propuestas que se están trabajando? ¿De qué líneas hablamos? Yo pienso que ahí tenemos temas de leyes o hablamos de políticas? Hablamos de políticas sobre todo, porque tenemos que priorizar, por ejemplo, la imagen de la prevención. Está ausente, no se trabaja con prevención. Tenemos que priorizar la imagen, vamos a buscar los canales adecuados, porque aquí lo que se promueve es la pena. Eso es lo que promovemos hoy en día, la pena, el delito ya cometido. Pero en este caso tenemos que priorizar la imagen de la prevención. Tenemos que fiscalizar las acciones del Estado en cuanto a la distribución de los recursos, el dinero público, ojo. Hemos reparado también en que dónde ha estado y dónde está la corrupción en este momento, en las adendas, por ejemplo. Ahí nosotros... como otro objetivo, tenemos también, queremos trabajar en el tema de no solo de la fiscalización en las acciones del Estado para la distribución de los recursos, sino también en el tema de presupuestos. Mire, aquí en el Perú estamos viendo un tema grande, mega corrupción, pero tenemos que bajar más, y ese es uno de los objetivos de este grupo. Gobiernos regionales, desde el año 2013 al 2016, la Contraloría ha recibido 12.000 denuncias aproximadamente, ¿ya? De las 12.000 denuncias, a esta fecha, usted tiene solo 700 sentencias, de las cuales son de 4 años abajo. Esa es la pena. Entonces no se ha estado tocando. Aproximadamente el 5%. Por favor, el 5% de casos procesados y casi muy pocos con denuncias penales, 6.000. Con sentencias efectivas. Claro. Y ahí a quienes tenemos, más que todo, a municipios, municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, obviamente. O sea, tenemos que tener un análisis hay que tener una fotografía de momento, cómo vamos allí. Y nosotros, el Congreso nos permite estrechar esa relación con todas las fuerzas del Poder Judicial
para ver cómo prevenimos, qué hacemos, si hay que ponerle algún candado, hay que trabajar en algo. Nosotros, bueno, yo en este caso soy parte también del Ejecutivo porque es el gobierno nuestro, entonces ahí yo creo que podemos hacer una buena dupla para tratar sobre todo de trabajar. Yo pondría énfasis en la prevención. Todos hablamos de la corrupción, ya está enquistada esto, pero no hablamos de prevención. El tema es que el presidente ha anunciado que se va a triplicar el presupuesto de la Fiscalía, lo cual está muy bien. Cuando uno visita la Fiscalía se da cuenta de las limitaciones que tiene, también profesionales, hay mucho por mejorar, pero el tema de la prevención está en la Contraloría. ¿Cómo se va a abordar? Nosotros a nivel de Contraloría, por ejemplo, ¿cómo trabajamos en los grupos de trabajo? Nosotros invitamos, en este caso invitaremos al Contralor para que él nos dé una foto actual de cómo se encuentra. Tenemos ya estas cifras que le he dado, que son reales. En la Empresa Nacional de Hogares, por ejemplo, en esa encuesta se pudo ver de que el 33% de peruanos piensan que la corrupción es el segundo flagelo. Ya, en la mentalidad del peruano está esto. Entonces, si nosotros ya tenemos ahí un avance, porque nosotros tenemos que estar alerta. Y yo diría también que como ciudadanos tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros hemos estado mirando la corrupción desde afuerita, la sabemos, la hemos visto, pero no la hemos denunciado. No es nuestro problema. O sea, dice, sí, mira, ¿cómo es que se llena de plata? Y pasa por un tema de una pequeña coima. O sea, ahí ya estamos hablando de corrupción, ahí estamos hablando ya de los funcionarios públicos que están involucrados en este tema. Entonces, creo que la participación de la ciudadanía va a ser muy importante. Ahí, por ejemplo, aplicaremos de repente con Contraloría, por supuesto, aplicaremos algún mecanismo para poder llegar también a la población y para que la población ayude. Esta no es una tarea solamente del Ejecutivo, del Gobierno, y yo me hago de lado, y no, es una fuerza, es una tarea de todos. Cronogramas, metas. Bueno, nosotros tenemos que trabajar, son 6 meses de toda esta legislatura, y ojalá que podamos lograr y que podamos aportar sobre todo. Como congresistas, nosotros tenemos que trabajar en pro de que el Perú sea un país desarrollado, de que tenga una buena legislación. Y este es el momento de buscar una buena legislación para tratar no solo de prevenir, sino también de librar una lucha frontal contra la corrupción. Para terminar, se ha discutido mucho sobre el papel que debería tener el Congreso en estas circunstancias. Hay quienes señalan el Ministerio Público, el Poder Judicial, tienen ya un tema avanzado. Hay quienes dicen que ahí se les ha escapado la paloma en el sentido que ahora estemos en esta situación con Alejandro Toledo cuando la Fiscalía debió pedir un arraigo previo. El caso de Ecoteva tiene 2 años de abierto, ¿no? Yo sé que son 2 casos, pero son 2 casos que están inevitablemente concatenados, ¿no? Así es. A ver, ahí hay un tema. Pero por el otro lado, el Congreso debe echarle leña al fuego. Ahora se está hablando mucho de lo que podría ser una estrategia de defensa de Alejandro Toledo en el caso de victimizarse, ¿no? Decir que es un perseguido político. Incluso le están diciendo al presidente Kuczynski, oiga, pies de plomo a la hora de hablar con Trump, porque incluso allí la defensa de Toledo podría utilizar eso a su favor. ¿Cuáles deberían ser el comportamiento de las instituciones ahora y particularmente del Congreso de la República? Nosotros en el Congreso lo único que hemos exigido es el respeto al principio de autoridad. Se había citado al fiscal, el fiscal no fue, pero pudo excusarse o pudo manifestar el deseo o la conveniencia de guardar reserva en la investigación que hace la Fiscalía por su lado. Y por otro, no podemos ir separados, de ninguna manera. Ahí nosotros tenemos una comisión que ha sido aprobada por el Pleno del Congreso. Entonces, hay que reconocer que definitivamente en todo caso, si tenemos la misma investigación, esta puede ser complementaria. Yo estoy en la Comisión de Fiscalización y hay muchas cosas que no se dijeron en el caso de la señora Nadine, en el caso de Moreno, en varios, con todos los que han ido citados, en calidad de citados, investigados, muchas situaciones que no se manifestaron en la Fiscalía, pero que en determinado momento se dejaron y tenemos las pruebas, tenemos las transcripciones en el Congreso, eso ayuda. Entonces, es hora de pensar en que el Perú es uno solo. El Perú necesita del Poder Judicial, de un Congreso y un Poder Judicial
trabajando de la mano, de un ejecutivo articulando estas acciones. Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, gracias por estar con nosotros, coordinadora pues de este grupo que presentará pues propuestas de políticas anticorrupción que tanto necesitamos y sobre todo necesitamos que sean efectivas. Sí. Gracias por estar con nosotros, 7:55, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.